Hola, mi nombre es Samantha Posadas y hoy les voy a presentar el tema de cultura e identidad nacional. La identidad y la cultura nacional dan forma a las motivaciones e imperativos domésticos que ahora parecen tan o más importantes que el equilibrio de poder internacional en las consideraciones en la formulación de la política exterior. El estudio de cómo las diferencias culturales afectan el comportamiento ha sido, en su mayor parte, el dominio de las ciencias sociales, además de las relaciones internacionales. Todo lo que no pueda ser explicado por las teorías existentes en el análisis de la política exterior se atribuye a las diferencias culturales. La identidad nacional es política y la sociedad la está moldeando y remodelando en cada momento. El discurso y la interacción dentro de nuestra sociedad son los compromisos de la identidad nacional. No podemos hablar de cuestiones de identidad nacional sin hacer referencia a la cultura, ya que surge del proceso continuo del discurso social. Hay muchas definiciones de cultura. Por ejemplo, según Herskovits, la cultura es la parte humana del medio ambiente. Según Millennium, la cultura es cualquier sistema de significados, percepciones y valores compartidos interpersonalmente. El más relevante para mí es la definición que de Andrade declaró en 1984. La cultura consiste en sistemas de significado aprendidos, comunicados por medios del lenguaje natural y otros sistemas simbólicos, con funciones representativas, directivas y afectivas, y capaces de crear identidades culturales y participar del sentido de la realidad. A través de estos sistemas de significado, grupos de personas se adaptan a su entorno y estructuran actividades interpersonales. Ahora bien, el mundo, después del 11 de septiembre, ahora se toma muy en serio las diferencias culturales como una potente fuerte de comportamiento de la política exterior. Esto significa que crean o piensan que existe un gran vínculo entre la cultura y las actividades y las acciones que hacen los países en cuestión a su política exterior. Hay estudios que enfatizan la cultura como la organización del significado, preferencias de valor, lo que significa que la cultura nos dice qué es lo que debemos querer, qué es lo que debemos preferir y lo que debemos valorar. Estas motivaciones generan ciertos comportamientos que pueden ser predecibles en diferentes culturas. La tercera son plantillas de estrategia humana. Las acciones y los valores están organizados para aprovechar las competencias culturales. Lo que perdura es la forma en la que se adapta bien a su equipamiento cultural. La cultura proporciona a sus miembros se puede decir que repertorio o de otra manera una paleta de respuestas que son adaptativas y de estas, los miembros de esta cultura pueden construir estrategias de acción que están listas para usar en cualquier momento. Es posible que no podamos predecir alguna elección o una construcción de una respuesta en particular de algún miembro particular de una cultura, pero lo que sí podemos es saber qué es lo que tienen ellos en su estante de respuestas que está listo y está disponible para ser utilizado. En mi propio entendimiento y propia reflexión, entiendo esto como puede que no sepas exactamente cómo va a actuar este individuo o este miembro de la cultura, pero ya tienes una idea de cuáles son sus valores y ya tienes una idea o como un antecedente de cómo es su forma de pensar. Entonces, de esta manera puedes ir teniendo una noción de cómo podría actuar, pero no lo tienes completamente seguro. En cuestión a los sistemas compartidos de significado en la política exterior y la formulación de políticas exteriores, bueno, no existe una cultura exclusivamente política. Esta noción que se tiene de que la ciencia política estudia algún subconjunto de la cultura que se llama cultura política es antigua. Esta cultura política son todos los discursos, valores y reglas implícitas que expresan y dan forma a la acción y las intenciones políticas. Es el determinar los reclamos que los grupos pueden y no pueden hacer entre sí y en última instancia proporcionar una lógica de acción política.
En política, las conversaciones culturales se vuelven más explícitas y surgen este tipo de preguntas. ¿Qué fines debería perseguir una nación y con qué medios? La política exterior se encuentra en el extremo más alto de un continuo de conversación explícita. Esta política exterior es un asunto formal porque la política exterior se refiere a las relaciones con los grupos externos. Estos sirven simultáneamente como una fuente de identidad nacional porque pensamos, nosotros no somos como ellos, nosotros tenemos nuestra propia forma de identidad y también puede funcionar como una amenaza a la identidad nacional porque se tiene esta noción de debemos resistirnos a ser como ellos, debemos de ser diferentes y está atentando contra mi identidad nacional. Una gran parte del trabajo que tiene relación a los efectos culturales en la negociación internacional examina los efectos que recaen en estas mismas negociaciones de las diferencias culturales que están relacionadas con las preferencias de valor. Un ejemplo de esto es, debido a que el gobierno de la República Popular de China debe basar su legitimidad en su virtud y moralidad que son superiores, que quedan en alineamiento con la cultura confuciana, debe aprobar explícitamente la justicia moral en la conducta de otras naciones. Existe el estudio de los valores con referencia a la estrategia. Por ejemplo, en la década de 1980 se desarrolló un cuerpo de literatura sobre cultura estratégica comparativa que fue para explicar las diferencias persistentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre estrategia militar. Querían saber por qué los estadounidenses evitaron la defensa estratégica y civil a favor de la destrucción mutua asegurada, mientras que los soviéticos abrazaron la defensa hasta el punto de adoptar una estrategia de guerra que es contradictoria a esta destrucción mutua asegurada. Los estudios de este campo señalaron las diferencias culturales e históricas que predisponen a cada nación a la elección que realmente realiza, y al mismo tiempo señalaron la inevitable ansiedad que estas elecciones provocarían en la otra nación. Esta idea de la concepción del rol nacional describe un síndrome nacional con respecto a la idea a las relaciones externas de la nación. Un líder de una nación gana popularidad o se levanta en parte porque articulan una visión del rol de la nación en asuntos internacionales que corresponden a creencias culturales muy fuertes y arraigadas de la nación. El definir un código de operación, por decirlo así, involucra el identificar creencias fundamentales de un líder o un grupo, así como los medios y el estilo preferido para perseguir las metas. Es esta última mitad de la definición del código operativo la que nos ayuda a determinar qué modelos de acción pueden existir dentro de una nación con respecto a la política exterior. Es muy importante destacar que ciertas culturas son más factibles de exhibir ciertos aspectos de su toma de decisiones y estilo interpersonal que otras. Por ejemplo, los líderes del Medio Oriente son más desconfiados que otros líderes de otras culturas y por esto son más susceptibles de ignorar información contradictoria. Algunos líderes están predispuestos hacia estilos específicos de formulación de política exterior y la prevalencia de ciertos tipos de líderes varía según la región y la cultura. La cultura es vista como sinónimo de continuidad en la política exterior del Estado-nación. Las tendencias culturales son útiles solo en la medida en que pueden aprovecharse para la tarea de comprender y proyectar una elección política extranjera a corto plazo. Uno de los puntos clave de utilidad del análisis cultural es su capacidad para decirle al analista lo que se consideraría imposible en la política exterior del país. La cultura misma confiere una estructura y un proceso a la política de poder. La forma en que se concibe y se emplea el poder es un elemento de la cultura. Por eso, personalmente considero que es muy importante y es imprescindible tener el conocimiento de los antecedentes culturales de un líder, de un Estado-nación, para poder tener una comprensión mucho más grande de las políticas exteriores y de cómo se maneja también el país al interior, cuáles son sus ideas, sus valores, sus creencias, y de esta manera podremos tener un mejor entendimiento de cómo funcionan las relaciones internacionales.